Respira. Este instante es todo lo que existe. No el pasado. No el futuro. Solo este ahora. Y este ahora es suficiente, si estás despierto. Si estás presente. Pensar hoy como un hermético no es repetir ideas antiguas. Es recordar que toda sabiduría verdadera nace de la experiencia directa. De lo que puedes percibir con el alma y no solo con los sentidos. El hermetismo no es una creencia. Es una forma de observar el universo. Como si cada cosa fuera un símbolo. Como si cada momento fuera una enseñanza disfrazada de rutina. Tú no eres solo un cuerpo. Eres conciencia viajando a través de la forma. Una chispa de lo eterno manifestándose en lo temporal. Todo lo que ves afuera es un espejo. Un reflejo exacto de lo que aún no ves dentro. El mundo no te sucede. Tú lo creas. Desde tu vibración. Desde tu intención. Desde tu nivel de conciencia. Piensa hoy como un hermético. Y comprenderás que cada pensamiento es una semilla. Cada palabra, un decreto. Cada emoción, una frecuencia. Donde pones tu atención, eso crece. Donde pones tu energía, eso se convierte en tu realidad. Nada está separado. Todo está conectado. Todo es uno. Así como es arriba, es abajo. Así como es adentro, es afuera. Así como es el microcosmos, es el macrocosmos. El universo no está allá afuera. Está en ti. Tú eres el universo observándose a sí mismo desde una forma limitada. Pero el alma no es limitada. El alma recuerda. Y tú estás aquí para recordar. Recuerda que tu silencio interior es más poderoso que cualquier grito del mundo. Recuerda que tu paz no depende de lo que sucede, sino de cómo lo recibes. Recuerda que no eres tus emociones, ni tus pensamientos. Eres el espacio que los contiene. Eres el cielo que sostiene todas las nubes. Nada externo tiene poder sobre ti. Solo tiene el poder que tú decides otorgarle. La mente que se aquieta comprende todo. No porque tenga respuestas, sino porque ya no necesita hacer preguntas. El ego quiere tener razón. El alma quiere estar en paz. Y cuando eliges el alma, eliges la verdad. No una verdad impuesta. Una verdad que brota desde lo más hondo. Donde el ego grita, el alma susurra. Y en ese susurro, hay revelación. No lógica, no conceptos. Sabiduría. La sabiduría que no se aprende, se recuerda. Piensa hoy como un hermético. Y deja de correr detrás de las formas. Suelta las apariencias. Abandona la urgencia. Nada que es real te será quitado. Lo que se va, no era tuyo. Y lo que es para ti, encontrará el camino. Cuando tú encuentres el tuyo, no estás aquí para impresionar a nadie. Estás aquí para encarnar lo que realmente eres. No lo que otros esperan de ti. No lo que aprendiste a parecer. Lo que tu alma susurra cuando nadie te mira.
Tu camino no necesita aprobación, solo presencia. Soltar no es perder, es elegir lo que pesa menos, es vaciarte de lo que no eres, para hacer espacio a lo que siempre has sido. Tú no eres lo que logras, eres lo que superas. Eres lo que eliges cuando nadie te aplaude. Eres esa voz suave que te guía cuando el mundo calla. El verdadero maestro no está afuera. Vive en ti. Y aparece cuando el ego se va. Piensa hoy como un hermético. Y entenderás que lo divino no está lejos. Está en lo cotidiano. En cada respiración consciente, en el sabor de un alimento, en una mirada sincera, en el instante que decides habitar. La espiritualidad no es evasión, es presencia radical. Estar aquí, con todo, con sombra y con luz. Sin rechazar nada. Donde hay luz, también hay sombra. Y ambas son necesarias. Tu sombra no es tu enemiga. Es tu guardiana. Protege lo que aún no estás listo para integrar. Pero si la abrazas, se transforma. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te libera. La verdadera alquimia no es convertir plomo en oro. Es convertir miedo en comprensión. Es transformar el dolor en sabiduría. Y tú, cada vez que respiras con conciencia, ya estás haciendo alquimia. Cada vez que observas sin juzgar, ya estás recordando. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas encenderte a ti mismo. Y cuando tú ardes en verdad, todo a tu alrededor cambia. No desde el esfuerzo, desde la vibración. El universo responde a tu frecuencia, no a tus palabras. No se trata de lo que dices. Se trata de lo que eres cuando nadie escucha. Piensa hoy como un hermético. Y deja que el alma tome el timón. La mente duda. El alma sabe. La mente calcula. El alma confía. La mente teme. El alma ama. Y el amor no es posesión. El amor es vibración. Ama sin condiciones. Esa es la alquimia verdadera. El amor que das, es el amor que eres. No el que recibes. El que emanas. Todo lo que compartes con amor, se multiplica. Todo lo que retienes con miedo, se marchita. Respira. Aún estás a tiempo de despertar. Aún estás a tiempo de volver a ti. Una y otra vez. Este no es el final del camino. Es el inicio del regreso. Piensa hoy como un hermético. Y verás que no necesitas cambiar el mundo. Solo necesitas cambiar tu forma de verlo. Y cuando tú cambias, todo cambia. No por magia. Por ley. Por ley vibratoria. Por correspondencia. Por alineación. Donde está tu atención, está tu creación. Donde está tu presencia, florece la verdad. Respira. Estás en casa. Siempre lo has estado.
El orden invisible de la vida. La vida no es un accidente. Es una secuencia de símbolos sagrados disfrazados de rutina. Es un libro abierto, escrito en el lenguaje del alma. Pero no con palabras, sino con vibraciones. Y solo el que aprende a sentir, puede leerlo. Todo tiene un ritmo. Una vibración. Una frecuencia que sostiene el orden de lo que parece caos. Nada es azar. Nada es error. Nada está fuera de lugar. Lo que duele, te forma. Lo que se va, te libera. Lo que permanece, te refleja. Y lo que llega, te transforma. Piensa hoy como un hermético, y descubrirás que la realidad no ocurre afuera. Ocurre dentro de tu campo vibracional. Lo que proyectas, regresa. Lo que crees, se convierte. Lo que sientes, atraes. Tus pensamientos son moldes. Tus emociones son energía viva. Y juntos, son la arquitectura de tu experiencia. No estás reaccionando a la realidad. Estás percibiendo el reflejo de tu estado interno. Por eso, el trabajo real no es cambiar el mundo, sino mirar qué parte de ti está creando esta versión del mundo. Donde hay ruido, hay una verdad no escuchada. Donde hay conflicto, hay una energía pidiendo integración. Donde hay repetición, hay una lección aún no aprendida. El universo no repite para castigarte. Repite para despertarte. Hasta que entiendas. Hasta que sueltes. Hasta que vuelvas. No eres víctima del guión. Eres el guionista dormido de tu propia obra. Y hoy puedes despertar. Puedes mirar todo desde otra perspectiva. Desde el ojo del alma, no del juicio. Desde la pregunta sagrada, ¿qué está aquí para mí? Porque todo lo que llega, llega por ti. Para ti. No contra ti. Incluso lo que duele. Incluso lo que no entiendes. Incluso lo que resistes. Y al resistirlo, se multiplica. Pero al aceptarlo, se transforma. La vida no es enemiga. Es espejo. Y tú no estás siendo atacado. Estás siendo guiado. El dolor no es castigo. Es instrucción. El caos no es desorden. Es evolución aún sin comprender. El miedo no es señal de debilidad. Es señal de separación. Y todo miedo desaparece cuando te recuerdas parte del todo. Eso es pensar como un hermético. Ver la totalidad en lo fragmentado. Ver el símbolo en el hecho. Ver la enseñanza en lo mundano. El cuerpo enferma cuando el alma no es escuchada. La vida se bloquea cuando la energía se estanca. Y el alma se apaga cuando el personaje toma el control. No viniste a ser una máscara. Viniste a encarnar tu esencia. Y esa esencia no necesita adornos. Ni títulos. Ni aprobación. Tu autenticidad es tu alquimia. Tu coherencia es tu templo. Tu presencia es tu poder. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar despierto. El que está despierto no se defiende. No se justifica. No compite. Solo observa, aprende y actúa desde el centro. Desde ese lugar donde todo se comprende. Donde la dualidad desaparece. Y solo queda la verdad. Una verdad que no se puede explicar. Pero se puede habitar. Piensa hoy como un hermético. Haz silencio. Y observa la danza de los opuestos. Luz y sombra. Caída y ascenso. Pérdida y hallazgo. Todo es parte del mismo pulso sagrado. Todo tiene su momento. Su vibración. Su polaridad. Y tú no estás aquí para evitar la sombra. Estás aquí para iluminarla con conciencia. No hay despertar sin sombra. No hay comprensión sin ruptura. No hay nacimiento sin muerte. Lo que eres ahora, es el resultado de todo lo que no pudiste ser antes. Y eso está bien. No hay culpa. Solo evolución.
Cada emoción contiene un mensaje. Cada emoción es una forma que adopta el alma para hablar contigo. No reprimas lo que sientes. No huyas de lo que molesta. Escucha. Observa. Permite. Y en esa apertura, en ese espacio, entra la transformación. No desde la lógica. Desde la aceptación profunda. No tienes que entenderlo todo para sanarlo. Solo tienes que permitirte estar con ello, sin juicio. Ese es el acto más sanador que existe. Ser presencia. Ser conciencia testigo. El observador silencioso sana más que 1000 técnicas. Porque la conciencia pura no necesita métodos. Es medicina por sí misma. El alma no se apura. Fluye como río que sabe a dónde va, aunque no vea la meta. Tu camino también sabe. Confía. Suelta la necesidad de controlar. Abandona la ansiedad de saber todo ahora. Lo que es para ti, está en camino. Pero llegará cuando tú estés listo, no cuando tú estés impaciente. La impaciencia es un eco del ego. La confianza, un lenguaje del alma. Y cuando eliges confiar, todo se reordena. No porque cambie el mundo, sino porque cambias tú. Cuando cambias tú, el mundo se convierte en otra cosa. No porque él haya cambiado, sino porque tu mirada ahora ve lo que antes ignoraba. Eso es transmutar. Eso es alquimia viva. Eso es pensar como un hermético. Caminar sabiendo que cada paso, incluso el más pequeño, es parte del gran diseño. Vivir sabiendo que cada ser que cruzas es parte de tu mapa interior. Respira. Observa. Permite. No todo se entiende ahora, pero todo está en orden. Tu alma ya sabe. Solo espera que tú la escuches. Y cuando la escuches, recordarás que siempre estuviste guiado. Siempre estuviste sostenido. Siempre fuiste parte del todo. Y el todo también está en ti. El alma recuerda lo que la mente olvidó. La mente olvida. El alma recuerda. Recuerda lo que no se dijo. Lo que se vivió en silencio. Lo que pasó entre respiraciones. Lo que quedó grabado en la vibración, más allá del tiempo. Tú no eres nuevo aquí. Has caminado este sendero antes. Has amado. Has caído. Has sanado. Y hoy, vuelves a intentarlo, una vez más. Cada intuición es un eco de una vida pasada. Cada sensación profunda, una señal del alma que te habla en susurros. No desde la lógica, sino desde la resonancia. Eso que no sabes cómo sabes, pero lo sabes. Eso que no puedes explicar, pero vibra en ti con fuerza. Eso es memoria del alma. No viniste a aprender desde cero. Viniste a recordar lo que tu alma ya sabía. Pero entre tanto ruido, lo olvidaste. Las ciudades te enseñaron a correr. El sistema, a obedecer. Las voces externas, a dudar de ti. Pero tu voz interna, ella jamás dejó de hablarte. Solo que la cubriste con 1000 pensamientos, 1000 exigencias, 1000 distracciones. Piensa hoy como un hermético y verás que cada sueño es más real que tu rutina, que cada coincidencia es una señal, que cada palabra que resuena tiene un mensaje oculto solo para ti. Nada es casualidad. Todo es símbolo. Todo es llamado. El universo habla en patrones.
en repeticiones suaves, que solo los atentos pueden percibir. Lo que se repite en tu vida es un maestro disfrazado, una lección no vista, un espejo aún no interpretado. Y no hay castigo, hay reflejo. Tú no estás siendo probado, estás siendo recordado. Recordado por la vida, por tu propia alma, por ese principio divino que habita en ti y que espera ser encarnado. Ese principio es la chispa hermética, el fuego eterno, el uno manifestado en lo particular. Y tú, como parte del uno, eres también creador. No pasivo, no víctima, creador. Con cada pensamiento, con cada palabra, con cada vibración, estás moldeando tu experiencia. Y la experiencia que tienes te revela quién estás siendo, no quién eres en esencia. Esa es eterna, intacta, pura, sino quien eliges ser hoy, desde tu nivel de conciencia. El alma no impone, sugiere, no grita, susurra, no obliga, invita. Pero si ignoras esa invitación durante mucho tiempo, la vida empezará a gritar en su lugar. Y entonces vendrán las rupturas, los duelos, las crisis. No para castigarte, sino para devolverte a ti. Porque la crisis es una llamada, una iniciación velada, una oportunidad de morir a lo falso, para renacer a lo verdadero. Eso es renacimiento. Eso es transmutación. Eso es hermetismo vivo. Y tú estás en ese proceso. Si estás escuchando esto, es porque ya comenzaste a despertar. Ya no puedes vivir como antes. Ya no puedes ignorar lo que sabes. Ya no puedes seguir dormido. El alma, una vez que recuerda, ya no puede volver a olvidar del todo. Puedes distraerte. Puedes resistir. Pero no puedes negar que has visto. Has visto que todo es energía. Has sentido que todo está conectado. Has intuido que tú eres más que un cuerpo. Más que un nombre. Más que un rol social. Y eso basta. Ese despertar, aunque leve, cambia todo. Porque desde ahí, ya no puedes vivir sin propósito, sin coherencia, sin sentido. El alma no soporta la incoherencia por mucho tiempo. Empieza a doler el cuerpo. Se enferma el ánimo. Se nubla la mente. Todo habla. Todo grita, vuelve. Vuelve a ti. Vuelve al origen. Vuelve a habitarte. Piensa hoy como un hermético. Y verás que el camino no va hacia afuera. Va hacia adentro. No se trata de cuánto logras. Se trata de cuánto recuerdas. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto habitas. La presencia lo es todo. Cuando estás presente, todo tiene sentido. Todo es suficiente. Nada falta.
Y esa plenitud no se compra, no se enseña, se encarna, se manifiesta cuando estás alineado con tu verdad. Cuando piensas, sientes y actúas desde el mismo lugar. Ese lugar se llama coherencia. Y la coherencia es la base de la magia. La magia no está en cambiar el mundo. Está en cambiar tu relación con él. En verte como parte de él. En no separarte. Porque nada está separado. Todo es uno. Así como es arriba, es abajo. Así como es dentro, es fuera. El caos del mundo no es otra cosa que el reflejo del caos interior de millones de almas dormidas. Y tu despertar. Sí importa. Sí transforma. Cada vez que eliges la verdad, en vez de la comodidad, estás limpiando el campo. Cada vez que eliges el amor, en vez del juicio, estás elevando la frecuencia. Cada vez que eliges la presencia, en vez de la distracción, estás recordando al universo su propio orden. No necesitas multitudes. Solo necesitas coraje. Coraje para vivir tu verdad, incluso si nadie la entiende. El alma no necesita validación. Brilla porque sí. Porque es luz en sí misma. Y esa luz no pide permiso. Solo se revela cuando estás listo para sostenerla. Tú estás listo. Lo sabes. No porque todo esté claro, sino porque ya no puedes seguir huyendo. Respira. Vuelve a tu centro. Y recuerda, piensa hoy como un hermético. Y la vida se abrirá como un libro sagrado. No uno escrito por otros, sino uno escrito por ti. Desde tu alma. Desde tu verdad. Y cada paso será parte de la iniciación. No esperes rituales externos. El ritual eres tú. Tú eres el templo. Tú eres la llama. Tú eres el alquimista. Solo necesitas habitarte. El arte de volver al silencio. Todo lo que eres ya está en ti. No necesitas agregar nada. Solo quitar lo que no eres. Las capas del ego. Las heridas sin sanar. Las ideas que nunca fueron tuyas. El alma no se construye. Se recuerda. Se revela cuando el ruido cesa. Y ese ruido no siempre está afuera. Está en la mente que exige, que compara, que quiere más. Pero el alma no necesita más. Solo necesita espacio. Espacio para ser. Para respirar. Para expandirse. Por eso el silencio es sagrado. Porque en el silencio ocurre la alquimia. Ahí, entre respiración y respiración, sucede el despertar. No es un evento. Es un estado. Una forma de estar presente en lo más pequeño. En una taza de té. En una hoja que cae. En el cuerpo que late sin que lo controles. Ahí también está Dios. Ahí también hay sabiduría hermética. Piensa hoy como un hermético.
Y sabrás que no necesitas huir al Tíbet ni leer 1000 libros. Solo necesitas mirar el mundo como un símbolo. Comer puede ser un ritual. Caminar, una oración. Respirar, un acto sagrado. Cuando lo ordinario se llena de presencia, se vuelve extraordinario. Porque la divinidad no está en lo espectacular. Está en lo simple que se vuelve eterno cuando lo habitas. Tú puedes hacer de tu vida un templo. No de piedra, sino de atención. No de dogma, sino de presencia. El cuerpo no es un estorbo para el alma. Es su instrumento. Su casa sagrada. Su puente hacia la materia. El cuerpo siente lo que el alma calla. Y muchas veces, el cuerpo enferma por emociones no expresadas, por verdades negadas, por energía estancada. Habita tu cuerpo como se habita un altar. Con respeto, con escucha, con cuidado. No se trata de perfección física. Se trata de conexión. Cada vez que respiras conscientemente, estás restaurando el puente. Estás volviendo a casa. La conciencia no está en el cielo. Está en tu vientre, en tu pecho, en tus manos. El alma no está en otro plano. Está aquí, esperando que la habites. Y cuando la habitas, todo se alinea. Tus decisiones, tus relaciones, tus ciclos. Porque cuando tú estás completo en ti, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un reflejo amoroso. Eso es coherencia. Eso es orden interior. Eso es recordar. Piensa hoy como un hermético y sabrás que cada persona que aparece en tu vida viene a mostrarte algo. El agresor, tu límite no puesto. El que te hiere, tu herida abierta. El que te ama, tu reflejo despierto. Todos son espejos. Algunos incómodos. Otros hermosos. Pero todos necesarios. No huyas del reflejo. Míralo. Y pregúntate, ¿qué parte de mí creo esto? ¿Qué parte de mí está lista para sanar? El alma no culpa. El alma integra. El alma no castiga. Aprende. Observa. Libera. Y cuando eliges observar en lugar de reaccionar, ya estás sanando. Porque todo juicio es una confesión. Y todo lo que juzgas afuera, es una parte de ti pidiendo compasión. La compasión no es justificar. Es comprender el origen. Es mirar con el corazón, no con la mente. Es decir, no lo apruebo, pero entiendo de dónde viene. Esa es la conciencia que sana al mundo. No la que divide, sino la que une desde el alma. Y eso comienza contigo. No esperes a que el mundo despierte. Despierta tú. Y el mundo que ves también lo hará. Porque el universo es mental. Es un espejo vibratorio. Y responde a tu estado interno más que a tus palabras. Puedes decir amor.
Pero si vibras en miedo, eso atraerás. Puedes pedir paz. Pero si vibras en resistencia, encontrarás conflicto. La vibración no miente. Es el lenguaje real del universo. Y ese lenguaje comienza en tu respiración. Respira profundo ahora. Y date cuenta que estás aquí. No hay otro momento. No hay otra vida. Esta es la oportunidad. No para llegar a otro lugar, sino para llegar a ti. El viaje no es horizontal. Es vertical. Es hacia adentro. Y en lo profundo está lo sagrado. No lo espectacular. Lo verdadero. Allí no hay miedo. Porque el alma no tiene miedo a la muerte. Tiene miedo a no haber vivido en verdad. Y vivir en verdad no es hacer grandes cosas. Es hacer pequeñas cosas con plena presencia. El alma no necesita ser famosa. Solo necesita ser escuchada por ti. Haz silencio. Respira. Y observa. ¿Qué parte de ti está pidiendo nacer? ¿Qué parte de ti está cansada de fingir? ¿Qué parte de ti está esperando permiso? Dáselo. Date permiso de ser tú. Sin máscaras. Sin moldes. Sin deber ser. Esa es la verdadera espiritualidad. La que no se vende. La que no se impone. La que se encarna en el silencio. Piensa hoy como un hermético. Y sabrás que la mayor revolución es ser tú. En un mundo que te enseñó a olvidarlo. La coherencia es radical. La autenticidad es peligrosa para un sistema que se alimenta del miedo. Pero el amor no puede ser vencido. El alma no puede ser silenciada para siempre. Y tú no puedes seguir ignorando tu verdad. Así que da el paso. Hoy. No mañana. No después. Hoy es el portal. Este instante es la puerta. Y tú estás listo. El tiempo, la eternidad y el recuerdo del ser. El tiempo no existe como crees. Lo que llamas pasado es memoria. Lo que llamas futuro es imaginación. Solo el presente es real. Y ese presente es eterno cuando lo habitas con conciencia. Cada vez que estás verdaderamente presente, te sales del tiempo. Entras en la eternidad. No esa eternidad lejana, abstracta, inalcanzable, sino la eternidad viva, que se revela en una respiración profunda, en un gesto amoroso, en un instante donde el pensamiento cesa, y todo es. El alma vive en el ahora, la mente en el tiempo, y entre ambas está tu atención. Ahí está tu libertad. Tú decides cada instante. ¿Me entrego a la prisa del sistema? ¿O me rindo a la plenitud del presente? Cuando piensas como un hermético, comprendes que no se trata de tener más tiempo, sino de estar más presente. El reloj puede marcar las horas, pero solo tu conciencia marca la vida. Puedes vivir 80 años dormido,
o un minuto despierto, y un solo minuto de presencia verdadera puede transformar toda una existencia. No hay que correr, no hay que acumular, no hay que lograr, solo hay que ser, y ese ser ya habita en ti. No lo tienes que construir, solo permitir. La mente busca metas, el alma busca verdad. La mente quiere llegar, el alma ya está. Por eso, cuando sueltas la urgencia, aparece la claridad. La claridad no llega desde el esfuerzo. Llega cuando dejas de resistir lo que es. Cuando sueltas la expectativa. Cuando sueltas la tensión. Cuando dejas de querer controlar el flujo. Y te conviertes en parte de él. Eso es sabiduría. Eso es comprensión. Eso es pensar como un hermético. No manipular la vida, sino comprender su lenguaje sagrado. Y el lenguaje de la vida no es verbal. Es vibracional. Es simbólico. Es intuitivo. El alma no habla en frases. Habla en señales. En sincronicidades. En silencios que resuenan. Pero si estás distraído, no lo ves. Si estás acelerado, no lo oyes. Si estás atrapado en tu mente, no lo sientes. Por eso, el primer paso siempre es la pausa. La pausa no es pérdida de tiempo. Es la reconexión con lo eterno. Haz pausas. No solo para descansar, sino para recordar. Recordar quién eres. Recordar para qué viniste. Recordar que no estás aquí para sobrevivir, sino para despertar. El que piensa como un hermético no corre. Observa. Escucha. Intuye. El que piensa como un hermético sabe que todo tiene su ritmo. Y que interferir ese ritmo por miedo o ansiedad solo retrasa lo inevitable. Lo que es para ti ya existe. Pero no puedes forzarlo. Solo alinearte con ello. Y la alineación ocurre cuando piensas, sientes y actúas desde el mismo lugar. Esa es la coherencia. Esa es la magia. Cuando estás alineado, la vida fluye contigo. No hay lucha. Solo danza. No hay oposición. Solo colaboración invisible. Pero si estás dividido, si dices una cosa, sientes otra y haces otra, entonces te fragmentas. Y desde la fragmentación no puede nacer la verdad. Porque la verdad es simple, pero exige honestidad total. Y la honestidad total comienza contigo. Deja de mentirte. Deja de fingir. Deja de postergar lo que tu alma ya te pidió hace tiempo. Cada vez que ignoras esa voz, te alejas un poco más de tu camino real. Y cada vez que la escuchas, aunque sea con miedo, vuelves a casa. El regreso al ser es un viaje solitario. Pero no estás solo. Nunca lo estuviste. Hay fuerzas invisibles que te acompañan.
guías, inteligencias sutiles, vibraciones antiguas que te conocen mejor que tú mismo. Pero esas fuerzas no interfieren. Respetan tu libre albedrío. Esperan a que tú digas, estoy listo. Y cuando lo dices, todo comienza a moverse. Pero el decir no es solo palabra. Es vibración. Es decisión. Es acto. El universo no responde a lo que deseas. Responde a lo que eliges desde el alma. Y el alma elige desde la certeza. No desde la urgencia. No desde el miedo. No desde la carencia. Por eso, respira. Y decide. Pero decide desde la presencia. Desde la verdad. Desde lo que permanece cuando todo lo demás se cae. Cuando piensas como un hermético, sabes que cada final es una puerta. Cada pérdida, una iniciación. Cada noche oscura, un anuncio de renacimiento. No le temas al vacío. El vacío es fértil. El vacío es matriz. El vacío es el punto cero donde todo se puede reescribir. Y tú puedes reescribir tu vida. No cambiando el pasado, sino cambiando tu vibración hoy. Hoy es la clave. Hoy es el umbral. Hoy es el acto de poder. Cada presente consciente borra 1000 actos automáticos del pasado. No necesitas resolver toda tu historia. Solo necesitas estar presente ahora. Y ese ahora, si lo habitas con el alma, es suficiente. No porque no haya dolor, sino porque el alma ya no lo rechaza. Y cuando no rechazas lo que es, lo integras. Y lo que integras, deja de doler. Eso es sanación. Eso es despertar. Eso es recordar. Respira. Cierra los ojos si puedes. Y siente. Aquí está todo. Aquí estás tú. Y tú eres más que tus pensamientos. Más que tus heridas. Más que tus logros. Eres la conciencia que observa todo eso. La conciencia no tiene nombre. No tiene historia. No tiene edad. Solo presencia. Y esa presencia es lo que eres. La ley, el ritmo y el arte de soltar. Todo vibra. Todo fluye. Nada está quieto. Incluso lo que parece sólido, está en movimiento sutil. Eso lo sabían los antiguos. Por eso decían, todo es mente, todo es vibración. Y no se referían a una metáfora. Hablaban de una verdad estructural. Un principio universal. Una ley que opera en cada rincón del cosmos. Cada emoción que sientes vibra en una frecuencia. Cada palabra que pronuncias altera el campo. Cada pensamiento que mantienes genera un impulso. Y todo lo que sostienes en tu interior se manifiesta afuera. No es castigo. Es espejo. Es ritmo. Es causa y efecto. Todo lo que siembras, regresa.
A veces no en la forma que esperas, pero siempre en la vibración que generaste. No puedes sembrar miedo y recoger paz. No puedes sembrar juicio y cosechar comprensión. No puedes sembrar ruido y esperar silencio. La ley es una. La ley no olvida. La ley no negocia. Solo refleja. Eso no es amenaza. Es oportunidad. Porque en cada instante estás sembrando tu realidad. Y tú eliges si esa siembra nace del alma o del ego. El ego exige. El alma ofrece. El ego reacciona. El alma responde. El ego acumula. El alma suelta. Y soltar es un arte, no una debilidad, no un fracaso. Soltar es confiar en el ritmo de la vida, en su pulso, en su danza invisible. El que piensa como un hermético no se aferra, porque sabe que todo lo que es verdadero permanece, y todo lo que se va, cumple su ciclo. Nada está roto. Todo está en proceso. Nada está perdido. Todo cambia de forma. Tu alma no vino a retener. Vino a experimentar. A integrar. A evolucionar. Y a veces, para evolucionar, necesitas dejar ir personas, ideas, versiones de ti mismo, sueños que ya cumplieron su función. Soltar no es renunciar al amor, es dejar de sostener lo que ya no vibra con tu presente, es abrir espacio, es rendirse al flujo de lo que ahora te toca ser. Cuando te aferras, te estancas. Cuando sueltas, permites. Y cuando permites, confías. Y cuando confías, creas. Ahí está el verdadero poder. No en controlar, sino en permitir. No en imponer, sino en fluir. Piensa hoy como un hermético y observa el ritmo de tu vida. Nada ocurre fuera del compás cósmico. Ni una pérdida. Ni un encuentro. Ni un silencio. Todo se acomoda de acuerdo a tu vibración. Y tú puedes cambiar tu vibración en un solo instante. Si vuelves a tu centro, el centro no está en la mente, está en el pecho, en el cuerpo, en el aliento. Tu respiración es tu ancla, tu cuerpo es tu oráculo, tu silencio es tu altar. Haz silencio ahora, solo por unos segundos, y siente eso que sientes cuando todo se calla. Es tu alma diciéndote, aquí estoy. No en el futuro, no en las metas. Aquí, ahora. Tu vida no comienza mañana. Comienza cuando eliges habitarla. Con presencia. Con conciencia. Con gratitud. La gratitud es una fuerza creadora. No es una emoción decorativa. Es una vibración que abre caminos, que afloja nudos, que sana sin hacer ruido,
Agradece incluso lo que no entiendes. Lo que dolió. Lo que parecía injusto. Todo eso te trajo aquí. Y este aquí es un lugar sagrado. Porque aquí estás despertando. Y despertar es el regalo mayor. No a todos les ocurre en esta vida. A ti sí. No lo ignores. No lo postergues. No lo sabotees. El alma despierta es responsable de su luz. Y esa luz no es para mostrarse. Es para guiar, aunque sea en silencio. Guía con tu presencia. Con tu paz. Con tu vibración. No necesitas convencer. Ni predicar. Solo encarnar. Y al encarnar tu verdad, todo a tu alrededor lo sentirá. No por lo que dices, por lo que eres. Ese es el trabajo profundo, invisible, hermético. El trabajo del alma en este plano no es hacer grandes cosas. Es hacer con grandeza lo pequeño, con atención, con entrega, con amor. El amor no como emoción, sino como elección, como energía que sostiene y eleva, como presencia viva que transforma el espacio. El amor que no juzga, el amor que no etiqueta, el amor que no exige, ese amor que nace cuando todo lo demás se ha disuelto. Y para llegar a ese amor, hay que soltar muchas cosas. El deseo de tener razón, el miedo a no ser suficiente, la necesidad de aprobación, las heridas heredadas. Todo eso puede caer ahora. Y cuando cae, algo nuevo puede nacer. Algo más liviano, más auténtico, más tú. Tú sin filtros, tú sin armaduras. Tú como canal de una conciencia superior que habita en todos. Pero pocos recuerdan. Tú lo estás recordando ahora. Y ese recuerdo es la semilla de tu nueva realidad. Respira. No necesitas correr. Solo estar. Solo ser. Solo permitir que lo sagrado se exprese a través de ti. No desde el esfuerzo, sino desde el vacío fértil que se abre cuando sueltas. Piensa hoy como un hermético y deja que todo encuentre su lugar, en su tiempo, en su ritmo, en su orden sagrado. Arquetipos del alma y el viaje interior. Dentro de ti viven muchos rostros, voces internas, fuerzas antiguas. Y aunque creas que eres uno solo, en realidad eres muchos. Eres el sabio que observa, el guerrero que actúa, el loco que rompe las reglas, el mago que transforma. Todos habitan en ti. Todos tienen algo que decirte. Estos arquetipos no son fantasías. Son energías universales que cruzan culturas y épocas.
Son los lenguajes del alma, las máscaras que usas para recordar quién eres. El sabio te habla en silencio. Te invita a pausar, a contemplar, a no reaccionar. El sabio no grita. Sabe que lo verdadero no necesita ser defendido, solo vivido. El guerrero no es el que lucha contra otros. Es el que vence sus propias resistencias internas. El que se levanta con dignidad, no para imponer su verdad, sino para sostener su integridad. El loco es el que rompe las normas sin miedo, el que se atreve a ser distinto, el que escucha la voz de su alma, aunque nadie más la entienda. El loco es sagrado, porque sin él no hay libertad, sin él no hay cambio. Y el mago no hace trucos, hace conciencia, transmuta el miedo en compasión, la herida en sabiduría, la oscuridad en camino. El mago vive donde tú recuerdas que puedes crear, no desde la mente, sino desde la energía, desde la intención pura, desde el amor que no exige. Cuando piensas como un hermético, aprendes a reconocer a cada uno de ellos en tu interior. Y no los niegas, los integras. Cada uno aparece cuando es necesario. El sabio te guía en el caos. El guerrero te levanta cuando caes. El loco te libera de la máscara. El mago te revela el poder sagrado de tu vibración. Y tú eres el canal que los contiene. Eres el alma que los habita. Eres el espacio donde todos se encuentran. No elijas uno solo. No reprimas a ninguno. Todos son parte del uno, del todo que eres. Esto no es fantasía espiritual. Es estructura energética profunda. Arquetipos que guían tu evolución. Mapas del alma para no perderte en la forma. El mundo moderno quiere que elijas un rol, un personaje, una definición. Pero tú no viniste a encajar. Viniste a recordar que eres más grande que cualquier identidad, más vasto que cualquier etiqueta, más profundo que cualquier historia. Cuando integras todos tus aspectos, no te contradices, te completas. Cuando entiendes que puedes ser suave y firme, valiente y vulnerable, intenso y pacífico, comienzas a vivir en totalidad. Y desde esa totalidad viene la verdadera sanación. Porque ya no peleas contigo, ya no rechazas partes de ti, ya no te fragmentas. La unidad no está en eliminar, está en incluir. Eso es pensar como un hermético. Eso es vivir en coherencia con las leyes del alma. Tú no estás roto. Estás regresando a ti. Cada parte que integras te devuelve poder. Poder real. No para dominar, sino para crear, para servir, para amar. El alma que se conoce ya no busca llenar vacíos. Sabe que es plenitud caminando por el mundo.
Sabe que no hay que convencer. Solo ser. Y ser no es un esfuerzo. Es un permiso. Permítete ser tú. Incluso si a veces dudas. Incluso si no tienes todas las respuestas. La sabiduría no es saberlo todo. Es saber detenerse. Saber callar. Saber escuchar. Saber cuándo actuar. Y cuándo rendirse al flujo mayor. Y hay un momento en todo viaje interior, donde ya no hay más que decir, donde las palabras se agotan, y solo queda presencia. Ese momento llega cuando el alma ha comprendido, cuando el juicio se disuelve, cuando el tiempo pierde su fuerza, y solo queda este ahora. Vivo, puro, eterno. Todo este viaje no era para enseñarte algo nuevo. Era para ayudarte a recordar. Recordar lo que ya sabías. Lo que tu alma trajo contigo. Lo que el ruido del mundo te hizo olvidar. Piensa hoy como un hermético. Y sabrás que no estás caminando solo. Cada paso interior que das mueve también el alma colectiva. El mundo cambia cuando tú cambias. La humanidad se sana cuando tú sanas. No es ego espiritual. Es conexión vibratoria. Somos uno. Y cada uno sostiene el todo. Cuando eliges actuar desde la conciencia, honras a todos los que aún no pueden hacerlo. Tu luz no es solo tuya. Es antorcha. Es legado. Es fuego que despierta otros fuegos. Y no necesitas ser perfecto para brillar. Solo necesitas ser verdadero. Respira. Siente tu alma en este instante. No corras. No analices. No te exijas. Estás aquí. Estás vivo. Y eso es suficiente. Este momento es sagrado. No porque sea especial, sino porque tú estás presente en él. Y cuando estás presente, la eternidad se manifiesta. Epílogo, la voz que siempre estuvo ahí. Respira. Estás llegando, pero no a un destino externo. Estás llegando a ti. Al centro, al espacio interno donde todo descansa. Todo lo que has escuchado hasta ahora no era una lección, era un espejo, un reflejo de lo que ya sabías, una vibración destinada a recordarte lo que el alma nunca ha olvidado. Piensa hoy como un hermético. Y recuerda, no viniste a conquistar. Viniste a despertar. A recordar que el universo no está afuera, sino latiendo en tu pecho. El alma no necesita grandes eventos para expandirse. Le basta una respiración consciente. Una mirada sin juicio. Una presencia silenciosa. No hay que llegar a ninguna parte. Ya estás aquí. Y este aquí es sagrado si tú lo habitas. Mira adentro. Debajo del cansancio.
Más allá de los pensamientos, entre las grietas del personaje, hay una voz suave, antigua, constante. Es la voz del alma, la que nunca se apagó, solo fue cubierta por el ruido del mundo. Esa voz no exige, no grita, no te empuja, solo te llama a volver a lo esencial, a lo real, a lo simple, y en lo simple reside lo eterno. Recuerda, tú no eres tus logros, ni tus errores, ni tu historia. Tú eres la conciencia que lo contiene todo. Eres el espacio donde ocurre la transformación. Eres el alquimista. Y también el fuego. Eres el inicio. Y también el regreso. Piensa hoy como un hermético. Y verás que cada emoción es energía. Cada pensamiento es una semilla. Cada silencio, una medicina. Hoy, ahora, este instante, es tu portal. Un umbral invisible que solo puede cruzarse con presencia. No necesitas más respuestas, solo más silencio. No necesitas más contenido, solo más conexión. Ya lo sabes, ya lo eres. Solo queda recordarlo. Cada día, cada instante. Hazlo simple. Levántate con gratitud. Camina con intención. Mira con compasión. Respira con devoción. Haz del día tu ritual. Haz del presente tu maestro. Haz del silencio tu refugio. Y cuando el mundo vuelva a gritar, vuelve a ti. Vuelve al alma. Vuelve a pensar como un hermético. Porque pensar como un hermético no es repetir frases antiguas. Es encarnar una sabiduría atemporal. Es saber que todo está conectado. Que lo que das, vuelve. Que lo que sientes, creas. Que lo que eres, transforma. El amor, la presencia, la vibración, son tus verdaderas herramientas. No necesitas convencer, solo ser. Ser completamente tú, sin culpa, sin miedo, sin máscara. Y desde ese ser, con cada respiración consciente, vas sembrando luz. Una luz que no ciega. Una luz que no domina. Una luz que simplemente es. La luz del alma. La luz que ahora, en este mismo instante, estás permitiendo que vuelva a brillar. Siente. Estás en casa. En el único lugar que siempre fue real. Tu interior. Aquí termina el viaje de palabras. Pero comienza el viaje más profundo. El que ocurre en el silencio. En lo no dicho. En lo sentido. En lo que no se puede narrar. Pero sí habitar.
Cierra los ojos, si lo sientes. Lleva tu atención al centro del pecho. Ahí donde nada falta. Donde todo está en orden. Respira. Vuelve. Aquí. Ahora. Tú. Gracias por escucharnos con el alma abierta. Gracias por permitir que estas palabras te acompañen. No estás solo en este camino. El silencio te guía. La conciencia te sostiene. Y tu verdad te espera. Vuelve a ti. Una y otra vez. Hasta que ya no haya regreso. Solo presencia.